Veamos, nadie se ha conectado. Esperemos unos minutos. Ok. Buenas noches, Jocelyn. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Esperemos que saber si se conectan los demás. Esperemos que se conecten. Bueno, vamos a esperar hasta quiero ver, hasta las 11:15. Como algunos no se pueden, algunos por X o Y razón no se pueden conectar a esta hora, ya sea por el trabajo o por otros asuntos personales. ¿Me escucha, verdad? Ok. ¿Cómo siente estas materias, tanto geometría euclidia como cálculo diferencial? Sí, así eso acabo de observar ahorita. Muchas gracias, oiga. Si no, siempre vamos a la tutoría, sí, siempre. Sí, eso estoy viendo que nadie responde, pero igual. Esa es una de las partes más importantes de cálculo diferencial, que es la derivada. La derivada en un punto, lo que vamos a ver. La verdad no es complicado. Cuando uno estudia, siempre facilita más las cosas. La teoría es bastante importante. La teoría es bien importante. Pero bueno, que si solo se está conectado, podemos, digamos, ok. Es que habíamos quedado que era a las 8 supuestamente. A las 8:30 era la de geometría euclidia, pero la de cálculo diferencial era habíamos quedado que era a las 8. Creo que sí lo anotamos. O me equivoco.
Ok, sí, que me acuerdo que así habíamos quedado. O solamente que la de cálculo diferencial también la pongamos a las 8:30. Pero creo que eso mejor lo hablaríamos el sábado. Sí, es que era las 8. Oh, ya. Ajá, con el valor del valor intermedio, ¿verdad? Pero estábamos hablando ayer de que muy luego había puesto la tarea. Supuestamente este es para este lunes, pero voy a ver si le pregunto al licenciado Marvin, a ver qué me dice él. No sé. Sí, sí lo vimos, el sábado lo vimos. El del valor intermedio sí lo vimos. Sí, el sábado lo vimos. Que le estuve dando un ejemplo y solo estábamos, nos encontraba el valor de C, parece. Que les dije que encontraran el valor de C, que siempre existía, digamos. Sí, pero lo vimos el sábado, casi de último lo vimos. Les dije que ese teorema era bien importante. No, no diga eso. Lo que pasa es que es normal que se olvide porque son varios temas, la verdad, hay veces que se ven, entonces es bien difícil acaparar todo. Sí, pero igual allá estaba, había un ejemplo en el material del teorema del valor intermedio. Ok, entonces,
vamos a arrancar con la tutoría. No creo que a ver si se van a conectar los demás, ¿verdad? Como que no sé quién dijo, en el WhatsApp dijo alguien que se quería conectar, ¿verdad? Que se iba a conectar, pero quizás hasta las 8:30. Pero ya pasó bastante tiempo. No me los he aprendido a todos. Sí, Walter, pero a uno por uno voy a pasar a la pizarra para aprenderme los nombres, a resolver un ejercicio. Sí, cabal, correcto. Hay veces que no se conectan todos. Bueno, ayer solo 5 se conectaron. Usted es la que se sienta, usted es la que se sienta a la par de, que siempre llega con un muchacho algo alto. Que me mandó un mensaje en WhatsApp. Jaja, no, perdón. Ah, apenas no me los puedo todavía. 57, vamos a ver. Ok, no es usted, entonces me he confundido. Sí, no me los he aprendido todavía. ¿Me puede ayudar más o menos quién es? Vamos a ver por imágenes. Pero es que son más varones. Bueno, ya me imagino, pero no me acuerdo. Entonces voy a comenzar ya entonces, para no perder mucho, porque hay mucho tiempo, ¿sí? Eh, si quiere puede quitar, digamos, lo que es el audio. O sea, como bloquea lo que es que hay veces que el primer estudiante que se conecta, digamos así, hablamos así, ¿verdad? Como en audio, así directamente, como llamada. Hola, así, Hola, hola, ahora sí. sí, Hola. sí, Ah, ahora sí, es que hay veces mucho ruido, ¿verdad? sí, eso pasa, Sí, que mucho ruido a veces. ah, sí, entonces me hacía preguntas sobre el teorema del valor intermedio, ¿verdad? Ajá, es que, o sea, lo del libro no sé, no lo entiendo. Y estaba viendo unos videos porque casi que, bueno, yo creo que la mayoría trabajamos así, viendo videos y todo eso, pero no lo entendí. Me quedé perdida. Ah, ya, sí, pero sí lo vimos, pero igual, sería de ver el problema.
Ajá, es que el detalle es de que estábamos ese día, yo cargaba la cabeza en la de geometría, creo yo, o no sé, pero andaba bien perdida y no puse atención, eso fue. Sí, es que lo vimos rápido, la verdad. Dije, ese teorema dije yo que era bien Sí, importante. sí, sí, recuerdo que dijo eso, que era bien importante, pero se me fue la onda. Pero hay que seguir pensándolo, siempre es lo bueno en matemática. Siempre es bueno seguir pensándolo. Si hay ejercicios que no salen tan fáciles, es de pensar, pero es estar viendo videos siempre, Sí, estar leyendo bastante, es bien importante. Ok, creo que ya se sí, lo conectó, mismo. ya se conectó Walter. Sí, ya Va, está Walter. entonces lo que podemos hacer es, no sé si hay tiempos, termina la tutoría y después, digamos, podemos ver el problema, si, digamos, Ok, está o bien. explicarle o explicarle el teorema, ¿sí? Sí, está bien. Va, ok, ya se conectó Walter, ¿verdad? Buenas noches, Walter. Sí, ya está Walter ahí. Sí, pensaba que a las ocho y Buenas media. noches, Walter. Pensaba que era las ocho y Un media. minuto falta. Ok. Pero esta parte es más bien importante la que vamos a ver sobre derivadas, funciones. La derivada de una función en un punto, lo que vamos a ver ahora, que es bastante importante, la verdad. Y es bastante material, la verdad. Es bastante el material que hay, entonces lo importante es ir aprendiendo poco a poco. Pero siempre cualquier duda, no tengan pena en preguntarme o cualquier cosa, ¿sí? Que no sea de la tarea, ¿verdad? Ok, entonces vamos a iniciar. Es- Ok. ok, vamos a ver la derivada. Ven la, ya miran, pueden ver la pantalla. Sí, Ya, sí, ya. ok. Primero siempre, ¿verdad? En matemáticas siempre comenzamos con definiciones, ¿verdad? Tenemos la primera definición de un punto, donde dice que sea f una función real, ¿verdad? O sea, que va de los reales a los reales, una función f, bueno, con un dominio en un dominio i, que ese i es un intervalo y que está incluido en los reales, ¿verdad? Y tenemos, tenemos ese intervalo i que está incluido en los reales. Si quiere mejor bloquee lo que es lo de la llamada. Ahí sí. Ok. Sea f una función real, ¿verdad? Va de los reales a los reales. Con dominio que tenemos el intervalo i, ¿verdad? Tenemos el intervalo i, un dominio, que es, ¿verdad? El dominio que está incluido en los reales. Si ese punto x sub 0 pertenece a ese intervalo i, es un punto interior de i. Además vamos a decir que ese punto es un punto interior del intervalo i. Entonces, si el límite, tenemos esto con el que vamos a estar trabajando, esto, el límite cuando x tiende a x sub 0, de f de x menos f de x sub 0 sobre, sobre x menos x sub 0. ¿Sí? Con esta definición vamos a estar trabajando.
¿A qué se debe esto? Cuando mirábamos, no sé cuando ustedes vieron la velocidad que era igual a la distancia sobre tiempo, aquí velocidad y aceleración del movimiento, es más que todo parecido a eso, ¿sí? Cuando teníamos que, o sea, conocíamos la velocidad menos la velocidad inicial sobre la posición inicial, la posición final menos la posición inicial, ¿verdad? Entonces, más que todo eso tiene que ver con lo respecto de la derivación sobre los cambios en un tiempo dado, y a esta definición, como ya vimos límites, ¿verdad? Dos conceptos fundamentales que vimos ya. Ya vimos, ya vimos el límite, ¿sí? Fue la primera unidad. La segunda unidad se trataba de funciones continuas, y eso es lo que ya sabemos, ¿verdad? Siempre se van acumulando los temas que ya hemos visto. Entonces, y a esto le vamos a llamar la derivada de f en el punto x sub 0, ¿sí? Ya lo vamos a ver gráficamente para que quede más, digamos, más explicado, ¿sí? Con esto vamos a estar trabajando, ¿sí? También diremos que si quiere quite el audio. Jocelyn, quite el audio, por favor. Ok. Sí, porque si me hace el favor, por favor. Ok, entonces tenemos la definición de la derivada en un punto, ¿sí? Que el límite de x cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Y a esto le voy a llamar la derivada de f de x en x sub 0, ¿sí? Por definición diremos que f es derivable en x sub 0 y el valor de este límite es llamado la derivada, ¿sí? Cuando encontremos el límite de todo esto se va a llamar la derivada de f en el punto x sub 0, ¿sí? Y lo denotaremos por esto, al límite f' de x sub 0 o la derivada de y con respecto a x sub 0, ¿sí? Así lo vamos a denotar. Pero hay algo bien interesante. Si la definición 2.1 hacemos un cambio de variable, le llamamos h igual a x menos x sub 0, que sería el denominador, a todo el denominador, x menos x sub 0 le llamamos h, y tenemos que la derivada de f en x sub 0 también se puede escribir como f' de x sub 0 va a ser igual al límite, perdón, al límite cuando x tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h, ¿verdad? Esa es la definición formal. La verdad es que con esta es la más importante. No lo puedo sombrear, pero este es la más importante. Este le vamos a llamar la derivada de f en x sub 0 del límite de f de x sub 0 más h menos f de x sobre h cuando x tiende a x sub 0, ¿sí? Ese es bien fundamental y vamos a ver el ejemplo. También tenemos esta definición, ¿verdad? Definición 2.2. Nos dice que tenemos un dominio, incluidos los reales. Más explicativamente, es como que tuviéramos que, ¿sí? Tenemos los reales. Digamos que aquí tenemos los reales, ¿sí? Los reales. Y aquí está el intervalo D, ¿sí? Como son conjuntos, decimos que
D está incluido en los reales, ¿verdad? Es decir, que va una función, en una función va desde el dominio que está incluido en los reales y nos lleva al rango o a la imagen, ¿verdad? A la imagen que son los reales, ¿sí? Eso es más que todo. Volviendo a lo anterior, nos dice que si D es un subconjunto de R, es decir, que D está incluido en los reales, es tal que para todo punto de D es un punto interior de D, entonces la función se dice que es derivable sobre D. Eso es bien importante. Entonces la función se dice que es derivable sobre D si f es derivable en todo punto de D, o sea que va a ser derivable en cualquier punto que pertenezca al conjunto D. ¿Sí? Es bien importante. Veamos el siguiente ejemplo. Ok, dice, una de las cosas más importantes es que si la función es constante, entonces claramente la derivada de f de x va a ser igual a 0, ¿sí? Nos dice que es bien importante la derivada de esa función constante nos va a dar 0, ¿sí? Y lo podemos ver por medio de la definición, ¿sí? Lo vamos a ver, voy a ver si puedo escribir un poco eh, en aquí. Borrar todo, no, lo voy a dar atrás mejor. Vamos a ocupar la definición de la derivada, ¿sí? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la definición que tenemos? No sé qué dice el... Ok. ¿Qué nos dice? ¿A qué va a ser igual la definición de la derivada? Tenemos que f' de x sub 0, ¿sí? No me va a quedar muy bonito, bien dibujado, pero vamos a ver. ¿A qué era igual? Dice. Va a ser igual al límite cuando x tienda a x sub 0, ¿sí? Cuando x tienda a x sub 0 de f de, entre paréntesis era f de x más h menos f de x sub 0 entre h, ¿sí? Esa es la definición, ¿verdad? Vamos, si no corroborando. Ok. Corroborando, perdón. Esto se nos HH, ¿verdad? Todo esto se nos hace H. Voy a borrar, ¿sí? Me voy a inicio y pongo cuando H tiende a 0, ¿verdad? Cuando H tiende a 0. Y también este X era el punto, ¿verdad? El punto donde X sub 0 pertenece al dominio. Ah, ok, pero yo quiero encontrar la derivada de una función constante. Veamos qué resulta. Es la más fácil. ¿Cuánto dijimos que era la derivada? ¿Cuánto tiene que dar la derivada? Dijimos, cuando la función es constante, la derivada tiene que ser 0. Veamos por la definición.
perdón, voy a borrar, porque ahí estaba colocando ya, he estado colocando ya una constante puede ser un k, le vamos a llamar, la función es constante y le vamos a llamar una función k, ¿verdad? ¿Sí? Entonces pregunto, ¿quién es f de x más h? ¿Sí? f de x, f de x más h, ¿a qué va a ser igual? Según la función que tenemos, va a ser igual a k, ¿verdad? Siempre nos da k por ser una constante, ¿sí? Ah, pero f de x sub 0, ¿quién va a ser? F de x sub 0, ¿quién va a ser f de x sub 0? F de x sub 0 va a ser igual a ¿cuánto? A k siempre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esto a qué va a ser igual. Esto va a ser igual sustituyendo quién es f de x más h. ¿Quién es? Es k, ¿verdad? Vamos a tener esto. Aquí vamos a tener que el límite cuando h tiende a 0. Sustituyendo, ¿qué vamos a quedar acá? En el numerador me va a quedar k menos k, sustituyendo los valores, sobre h, ¿sí? K menos k, ¿qué me va a dar? K menos k me va a dar 0, ¿verdad? Entonces me va a quedar que el límite cuando h tiende a 0, cuando h tiende a 0, k menos k, que me va a quedar 0, ¿verdad? Se me queda 0 entre h, y eso que es igual, 0 entre h, que es igual, me va a quedar 0. Por lo tanto, la derivada de una función constante, que tenemos que la derivada de una función constante en el punto x sub 0 nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 0, ¿verdad? Nos va a dar 0. Y eso es lo que nos pide el ejemplo. Volviendo, dice que si tenemos una función constante, entonces claramente la derivada ¿cuánto es? 0, ¿verdad? ¿Qué ocupamos? Ocupamos esta definición, ¿ve? Que la derivada f' de x sub 0 va a ser igual al límite cuando x tiene 0 de f de x más h menos f de x sobre h, ¿sí? Veamos el siguiente ejemplo. Ya haciendo ya les expliqué el primer ejemplo, podemos ver ya les expliqué el literal A, podemos ver el B. ¿Qué pasa cuando tenemos una función f de x igual a x? Podemos sustituir también, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Sustituyendo, ¿quién es f de x más h? ¿Quién es f de x más h? A esta, ¿cómo se le llama? A esta se le llama una función identidad, ¿verdad? A esta se le llama una función identidad, a f de x igual a x. Entonces, ¿quién es mi f de x más f de x sub 0 más h? Es solamente, entre paréntesis, x sub 0 más h, menos ¿quién es f de x sub 0? Es igual a x sub 0, ¿sí? Entre h. Los x sub 0 se me cancelan, es decir que este se me cancela y solo me queda h entre h, pero h entre h es igual a 1. Entonces el límite de una función constante es la misma constante, ¿verdad? Entonces la derivada de una función, de la función identidad en particular, la derivada de esa función en el punto x sub 0 que pertenece a los reales, nos da que es 1, ¿verdad? Se deduce entonces que la función identidad es derivable para todo x que pertenece a los reales. Entonces la función derivada es f' de x igual a 1, ¿verdad? Como se demostró.
Esto es ocupando la definición, ¿sí? También hay otras funciones donde algo bien importante en lo que es la derivada, ¿sí? Cuando hablamos de una función derivada es porque es continua, porque dice que todos los puntos tienen que pertenecer al conjunto D, como lo habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Todos los puntos, todos los puntos de f es derivable en todo punto de D, ¿sí? Es decir, que la función es continua, pero no toda función continua es derivable. No vamos a cometer ese error y vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿sí? Tenemos la siguiente literal C. Por ejemplo, podemos observar que f de x es igual al valor absoluto de x, sustituyendo por la definición, ¿sí? No va a haber problema con la definición de límite de la derivada de la función en un punto x sub 0. Pregunto, ¿no hay ningún problema? No hay ningún problema. Pregunto por la definición de la derivada de una función en un punto, no hay ningún problema ahorita. ¿Dudas? 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 Es la definición, ya les voy a explicar, por el momento no hay duda, ok. Ya les voy a explicar más o menos, gráficamente. Hay un compañero que está preguntando por el link en el WhatsApp, no sé si Alex está preguntando porque es cálculo, ¿verdad? Ok, vamos a continuar entonces, ¿sí? Es simple y sencillo ocupar la definición, ¿verdad? Entonces, pero tenemos un problema. Esta función, todos sabemos, ¿verdad? Es como una V que pasa por el origen, ¿sí? Pero esta función es continua. Esta función es continua, pero vamos a ver que no es derivable, ¿sí? Que la derivada no existe, ¿sí? Por eso les digo, toda función derivable es continua, pero no toda función continua es derivable. Vamos a ver en este ejemplo donde nos dan la función, que nosotros sabemos que esta función es continua, y vamos a llegar al resultado de que no, a pesar que es una función continua, no es derivable, es decir, no existe la derivada en ese punto. ¿En cuál punto? En el x sub 0 igual a 0, ¿sí? Entonces, veamos, pero el límite de este cociente no existe, ya que los límites laterales en 0 son distintos, ¿verdad? Y podemos observar los límites laterales, ¿sí? Los límites laterales con respecto a la derivada, ¿sí? Que de la definición de la derivada en un punto nos da que el valor absoluto de h sobre h. Calculando los límites laterales con el respecto del límite, nos queda que por la derecha de 0 nos da ¿cuánto? Nos da 1, y por la izquierda nos da menos 1, ¿sí? Es decir, las derivadas laterales existen, pero son distintas. ¿Y qué habíamos dicho cuando una función es continua? ¿Qué habíamos dicho? Que los límites laterales deberían de ser iguales, los límites laterales, tanto por la izquierda y por la derecha, ¿sí? Podemos observar que los límites existen, pero son distintos. Entonces, por lo tanto, la derivada no existe, ¿verdad? Entonces, que quede bien claro esto. Cuando tengamos funciones, cuando una función es derivable en todo su dominio, entonces es continua. Pero no toda función continua es derivable. Es decir, que la derivada es más fuerte que una función continua. ¿Sí? Eso que quede bien claro, ¿verdad?
Cualquier duda o pregunta, no tengan pena en consultarlo, ¿sí? Entonces, veamos esta función y nos va a detallarle claramente, ¿sí? Veamos esta función, que tenemos la función que está definida en el dominio de dónde. ¿Quién es D? D en este caso, ¿quién es? El intervalo de -1 a 1, ¿sí? Que va a los reales, ¿sí? Y esto, por propiedades radicales, nos queda el valor absoluto de x multiplicado por la raíz de x más 1, ¿sí? Y aplicando la definición de la derivada, que llegamos a esto, ¿verdad? Pero el límite cuando h tiende a 0 tampoco existe, ¿sí? Tampoco existe, ¿verdad? Porque tanto por la derecha nos va a dar un resultado y por la izquierda nos va a dar otro resultado, ¿sí? En el aspecto de que vean algo bien importante, ¿sí? Veamos la gráfica. Vean la gráfica. ¿Qué observan en la gráfica? Esta gráfica, esta función f, ¿sí? Dice que no es derivable en x sub 0 porque hay cambios drásticos, ¿ve? Siempre que miren una función que tenga como un cambio bien drástico, ¿ve? Porque aquí va suave la función, ¿ve? Los cambios van bien suaves, ¿ve? Suave van los cambios, ¿sí? Pero cuando llega al origen, hay un cambio drástico, ¿sí? Es como es como una esquinita bien resaltada, ¿verdad? ¿Sí? Y después sale y la función se comporta bien suave. Entonces en este origen no es derivable por ese cambio drástico, ¿sí? Entonces si ustedes observan que la función es continua, pero no es derivable. ¿Por qué? Porque la derivada no, la f no es derivable en x sub 0 igual a 0, ¿sí? Entonces, toda función continua, no necesariamente toda función continua es derivable. Se lo vuelvo a repetir, ¿sí? Veamos el siguiente ejemplo. Volvemos a lo mismo, nos dan la función, o que el dominio ahora va de los reales a los reales, ¿verdad? La función está definida. Nos dan la función, la raíz cúbica de x al cuadrado. Ocupando la definición, comenzamos otra vez. ¿Y qué nos da? ¿Qué nos da? 1 sobre raíz cúbica de h. Entonces, volviendo al mismo caso, cuando h tiende a 0 no existe, así que f no es derivable en x sub 0, ¿sí? Porque en 0, ¿ve? La función se comporta suave acá, ¿sí? Pero aquí hay un cambio drástico, ¿sí? Estas esquinitas acá, siempre en x sub 0 igual a 0, la derivada no existe, ¿sí? Porque hay un cambio drástico, ¿sí? Aunque la función sea continua, si ustedes pueden observar, la función es continua, pero no es derivable en el punto x sub 0 igual a 0, ¿sí? Hoy vamos a lo más importante, la interpretación geométrica, ¿sí? Veamos bien la interpretación geométrica, ¿sí? Nos dicen, o sea, D, que está incluido en los reales, tal que todo punto de D es un punto interior, y F, definida del ese conjunto del dominio D a los reales. Es una función, dado que siempre el punto siempre tiene que pertenecer al conjunto D, ¿verdad? Y H siempre tiene que ser distinto de 0, ¿verdad? Distinto de 0, de un pequeño, ¿verdad? Pero que no sea 0. Y también decir de que x más h va a pertenecer a d, ¿verdad? Y obtenemos el cociente, ¿sí? Tenemos el cociente. El cociente representa la pendiente de una recta secante a la curva, ¿sí? ¿Qué es una secante? ¿Sí? La recta secante, veamos. Perdón, veamos. Vamos a ver acá. Le voy a dar atrás.
vamos a hacer la gráfica y veamos qué es lo que pasa, ¿sí? Que tenga más o menos una idea. ¿Qué pasó? No puedo borrar. Ok. Borramos. Me va a costar bastante. Se va a abierto otra nueva página por el tiempo. ¿Sí? Voy a borrar esto. Voy a explicar más o menos. Aquí lo voy a parar. Ya. Ok, tenemos el plano cartesiano, nos va a quedar muy bien dibujadito. ¿Qué tenemos? Tenemos la función f, ¿sí? Esta le llamamos función f de x, ¿sí? Que nos dice que tengamos aquí un x sub 0, ¿sí? Y tenemos aquí un x sub 0 más h, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando este h tiende a 0, ¿sí? Y aquí vamos a tener acá, ¿quién? f de x sub 0, ¿verdad? No me queda muy bonito dibujadito, pero algo es algo. Y tenemos que aquí vamos a encontrar quién, f de x sub 0 más h, la imagen, ¿verdad? La imagen de la función. Ok, veamos, trazamos esto, ¿sí? Aquí, ¿verdad? Ok, ¿qué dice? Que x sub 0 y x sub 0 más h pertenecen a quién? Pertenecen al conjunto D, ¿sí? Pero eso es lo que nos indica. Vamos a ver ahora a lo que es el tema y nos dice que tenemos una secante, ¿verdad? Tenemos una secante. ¿Cuál es la secante? ¿Quién es la función? ¿La función quién es? Veamos acá, lo tenemos más bonito, ¿verdad? Ok. La secante, ¿quién es la secante? La secante se define como que corta dos puntos de la función, que sería esta, ¿verdad? Esta recta que veamos acá se le llama recta secante, ¿sí? Pero cuando h tiende a 0, este punto se va a acercar ¿a dónde? Se va a acercar a x sub 0 y ¿qué? f de x más h, cuando h tiende a 0 se va a acercar a f de x sub 0. Es decir, que la recta tangente al final solo va a tocar este punto de la función, ¿sí? Y a ese se le llama recta tangente, ¿sí? Cuando este h se acerca a cuando h tiende a 0, x sub 0 se va a acercar a x sub 0, ¿sí? ¿Ve? Se va a acercar y f de x sub 0 más h se va a acercar a f de x sub 0. Y al final solo va a tocar un punto la recta secante. Y la recta secante, como la vemos en la gráfica, toca dos puntos. Toca este punto y también toca este otro punto. Pero cuando h se acerca a 0, que se hace más pequeño, como nosotros queramos, al final la recta secante se va a convertir en una recta tangente, ¿sí? Aquí nos dice, ¿ven? La pendiente de una recta secante a la curva, ¿sí? Y igual a f de x entre los puntos, ¿quién? Entre los puntos x sub 0, f de x sub 0 y el otro punto x sub 0 más h, f de x sub 0 más h. Cuando h tiende a 0, lo que le estaba diciendo, el cociente se aproxima a la pendiente de la recta a la curva, a la recta tangente al punto ¿cuál? Al punto x sub 0, f de x sub 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se acerca a este punto, ¿ve? Entonces ya no es una recta secante, sino que es una recta tangente, porque toca un punto, se llama recta tangente a la función, porque solo toca un punto de la función f, ¿sí? Pero nos dice también que
Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente en el punto está dado ¿por quién? Todos conocemos, ¿verdad? Perdón. Todos conocemos esto, ¿verdad? Quitar el resultado. Que y menos f de x sub 0 va a ser igual a la pendiente multiplicado por x menos x sub 0, ¿sí? Entre paréntesis. Y esta pendiente, como hemos dicho, ¿esto quién es? Esto es el cociente y me hemos dicho que representa la pendiente. Ah, ok, o sea que la pendiente m va a ser igual a la derivada de f de x sub 0. Cuando apliquemos el límite, es como que pasemos x sub 0 menos x sub 0, lo pasamos a dividir y nos va a quedar que m es igual a f' de x sub 0, y esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h, ¿sí? Aquí hemos demostrado la definición de la derivada de una función en un punto x sub 0, ¿sí? Y se representa así gráficamente, interpretación geométrica, ¿sí? Ahora tenemos las propiedades, ¿verdad? Siempre en un tema siempre hay muchas propiedades, ¿sí? ¿Dudas hasta ahorita? ¿Todo bien? Hasta ahorita vamos con las propiedades, ¿sí? Ok, vean la proposición que les estaba diciendo yo. Leamos que nos dice, sea D que esté incluido en los reales y x sub 0 es un punto interior de D del conjunto D. Si una función f va del conjunto D a los reales, es derivable en x sub 0, entonces f es continua en x sub 0, pero el recíproco no es cierto, porque una función puede ser continua, pero no puede ser derivable, ¿sí? Y vimos en una función, la función esta, habíamos observado que esta función es continua, pero que llegamos que la derivada no existía, es decir, que no es continua, que no es derivable, perdón, a pesar que la función sea continua, ¿sí? Entonces, como en todo tema, no hacen falta las propiedades, proposiciones. Eso es siempre como el pan de cada día de la matemática, ¿verdad? Ok, y esas las propiedades tenemos, o proposiciones 4.2, siempre definiendo un conjunto D que esté incluido en los reales, donde x sub 0 es un punto interior de D, ¿sí? Donde f, g ya nos dan dos funciones, ¿verdad? Ya no estamos jugando con una función, estamos jugando con dos funciones, f y g. Son funciones derivables, ¿verdad? Y si son funciones derivables, porque es continua. Y si es continua, entonces se cumplen las siguientes propiedades. Tenemos el A, que nos dice el A, sea R, este R es una constante por F, es derivable en X sub 0, ¿sí? Y se cumple que la derivada va a ser igual, como que saquemos el escalar, ¿verdad? El escalar R, es una constante. Tenemos la segunda propiedad, cuando queremos sumar dos funciones, la derivada de la suma de dos funciones va a ser la derivada de cada una de ellas, ¿sí? También tenemos la del producto, que si f multiplicado con g es derivable en x sub 0, entonces tenemos que ¿quién? Vamos a derivar la primera y la vamos a multiplicar por la segunda, pero sin derivarla, más la primera función multiplicado con la derivada de la segunda función, que es g, ¿sí? También tenemos el literal d, ¿sí? Que dice que la función f de x sub 0 tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque se nos va a indefinir, ¿verdad? Entonces el denominador tiene que ser distinto de 0, ¿verdad?
Entonces existe un delta mayor que 0 tal que es como un entorno de x sub 0 que esté incluido en D, ¿sí? Y que f de x sea distinto de 0 para todo x que pertenece en este entorno. O sea, es un conjunto más pequeño pero que está incluido en D. Y además tenemos la función 1 sobre f que va de ese entorno, un conjunto más pequeño que D, porque está incluido en D, entonces es más pequeño, va va este intervalo, este entorno va de dominio a R, ¿verdad? Que es derivable y que la derivada va a dar la derivada de f de x sub 0 entre la función evaluada en x sub 0 elevado al cuadrado, ¿sí? Pero también tenemos el literal e, que es la del cociente. F de g es derivable en x sub 0 siempre y cuando g de x sub 0 sea distinto de 0, ¿sí? Entonces, y nos queda esto que nos va a dar esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Que va a ser la derivada de la función f multiplicado por la función que está en el denominador menos la función f de x sub 0 multiplicado por la derivada del denominador entre la función que está en el denominador elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos ahora el producto, tenemos la literal a, que es una función multiplicado por r, que es un escalar. Tenemos la segunda propiedad, que es la suma o resta de dos funciones, la derivada de la suma o resta de dos funciones. Tenemos el literal c, que es la derivada del producto de dos funciones, a que vemos que es igual a todo esto, ¿sí? Tenemos también las de las divisiones, que sería el literal d con el literal e, ¿sí? También se cumple esta relación. Esta es un poco más complicada, ¿sí? Es más complicada f, pero igual. Todas las propiedades son importantes, ¿verdad? Esta es como una generalización de esta, ¿sí? No más que todo una generalización, pero es parecida, ¿verdad? Una función 1 sobre k. Ahora veamos los ejemplos. La derivada, caso particular de la regla del producto y de la suma, podemos demostrar que la derivada de f de x, que es igual a x a la n, tal que ese n pertenece a los naturales, la derivada va a ser n multiplicado por x elevado a la n menos 1, pero observemos qué pasó, que el exponente, este exponente n, pasó a multiplicar como coeficiente de la variable x y el exponente se restó en 1, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, si yo tengo esto, voy a borrar esto, o voy a abrir voy a borrar acá, ¿sí? En el libro está demostrado por la definición también, ¿verdad? Ahí pueden buscar mucha información de la derivada. Por ejemplo, si yo les digo, encuentre la derivada de f de x igual a x al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuál creen que sería la derivada? La derivada sería igual f', que sería la derivada de f de x. ¿Cuál creen que sería la derivada según el caso particular que tenemos? ¿Sí? Según el caso que teníamos acá, ¿sí? ¿Cuál sería la derivada? ¿Quién es n? ¿Cuánto vale n? En el ejemplo que les he puesto yo en la aplicación Pine. ¿Cuánto vale n? Vale 2, ¿verdad? Si n vale 2 pasa a multiplicar y me queda 2x. Cuando n vale 2, n menos 1 me va a dar 2 menos 1 me va a dar 1, ¿verdad? Entonces, perdón, entonces la derivada de x al cuadrado va a ser igual a 2 veces por x nada más, ¿sí?
Ok. Ahora bien importante, bueno, en el ejemplo 3, dudas hasta ahorita no, ¿verdad? Cuando uno resuelve los ejercicios aparecen las aparecen las dudas, ¿verdad? Pero es bien importante siempre saber la parte teórica, ¿sí? Porque con la parte teórica uno tiene más conocimiento y se facilita desarrollar los problemas o ejercicios de la tarea de cálculo, ¿verdad? O de cualquier otra materia, ¿sí? Ok, veamos esta función. ¿Cuántas funciones cree que hay ahí? ¿Sí? ¿Cuál sería la derivada? ¿Sí? De f de x igual a 3x al cubo más x al cuadrado más 3x menos 3. ¿Sí? ¿Cuál sería la derivada de esta? La derivada de la suma, ¿cuál sería esta? El 3 pasa a como coeficiente, pero queda multiplicado por 3. Ocupando esta, ¿ves? Ocupando esa, ¿sí? El 3 pasa como coeficiente y me queda 3 por 3, 9. Y el exponente disminuye en 1. Como había 3, va a disminuir en 1 y me queda solo 2. Más la derivada de x al cuadrado va a ser 2x, porque el 2 pasa como coeficiente de la variable x, y al 2 se le resta 1 al exponente. Al exponente le restamos 1, 2 menos 1 me queda 1. Entonces solo me queda x, más la derivada de 3x. ¿Cuál es la derivada de 3x? ¿Sí? La derivada de 3x, hay un exponente 1 ahí arriba en el exponente de la variable x, pasa a multiplicar por 1, 1 por 3 me queda 3, pero 1 le restamos 1 al exponente, me queda x a la 1 menos 1, y 1 menos 1 es 0, x a la 0, ¿cuánto es? 1. Por lo tanto, 1 por 3 me va a quedar 3, ¿sí? Y la derivada de menos 3, que habíamos dicho, ¿cuánto era la derivada de una constante? ¿Cuánto era la derivada de una constante? 0, ¿verdad? Entonces ya no aparece porque la derivada de una constante es 0, ¿sí? Ahora veamos el ejemplo 4. Ahora vamos a ocupar el e. ¿Qué dice e? Veamos, vámonos para arriba. El e que nos dice la derivada de f sobre g va a ser igual a la derivada del numerador multiplicado por la función que está en el denominador menos f de x multiplicado por la derivada del denominador entre o sobre g de x elevado al cuadrado, que es el denominador, ¿sí? Veamos cómo aplican la derivada. Veamos, aquí no estamos la función, siempre que necesito ser derivable porque es continuo, ¿verdad? Entonces le restringimos al dominio que no toma el valor de 1 porque queda indefinido en el denominador, ¿verdad? Así es que comenzamos, que dice la derivada de f de x a que es igual a la derivada. Entonces es como que tengamos esta, va a ser, el numerador va a ser una función y el denominador va a ser una función. Por ejemplo, el numerador le vamos a llamar a un h, ¿verdad? Y la otra le vamos a llamar a un m, ¿verdad? La función. Y comenzamos a ocupar la regla de la literal e, la proposición 4, ¿sí? Esta, miren, ve. Esta vamos a ocupar acá, esta, ¿sí? ¿Qué nos dice? Es la derivada del numerador. Ah, la derivada del numerador, que el numerador es esta. ¿Cuánto sería la derivada? El 4 pasa a multiplicar con el coeficiente x y el exponente, que es 4, disminuye en 1, me queda en 3, entonces me queda 4x al cubo, ¿sí? Ah, veamos el otra. La derivada de 3x nos va a quedar solamente 3, ¿verdad? Y la derivada de una constante, que es 2, me va a dar 0, entonces ya no aparece acá. Multiplicado con la función del denominador, ¿sí?
solo lo colocamos, lo multiplicamos entre paréntesis, x menos 1, ¿ve? Aquí está. El g de x, que es la función g, en el denominador solo lo multiplicamos acá, ¿sí? Menos el signo de la fórmula, menos, o de la regla, que está el menos, lo colocamos acá y decimos, y colocamos ¿quién? F de x. ¿Quién es f de x? Es lo que está arriba, ¿verdad? En el numerador. X a la cuarta más 3x más 2, entonces lo colocamos a multiplicado por la derivada, que nos falta la derivada del denominador. Ah, pero la derivada del denominador, ¿quién es? Es la derivada de x menos 1, que va a ser 1, ¿verdad? La derivada de este es 1 y la derivada de una constante es 0, entonces me queda 1 y 1 por todo esto, me va a quedar todo esto, x a la cuarta más 3x más 2, ¿sí? Entre, ¿qué dice la regla? Entre el denominador elevado al cuadrado, ¿sí? Y simplificando llegamos a este resultado. Ahí solo ocupando ya algebraicamente llegamos a este resultado, ¿sí? Este es un teorema muy importante, esta proposición, ¿verdad? Proposición de la regla de la cadena, ¿sí? Es como encajada una función tras la otra, que nos dice que tenemos dos conjuntos de y que está incluido en los reales y que la primera función va incluido va desde el conjunto D al conjunto de los reales, y G que va del conjunto E a los conjuntos de los reales. Son funciones tal que F, o sea la imagen, está incluido en E, ¿sí? Y supongamos que x sub 0 es el punto interior de D, tal que f de x sub 0 es un punto interior de E también, ¿verdad? Es como una cadena. Si f es derivable en x sub 0 y g es derivable en f de x sub 0, entonces a esto se le llama esto se le llama composición. G compuesto con f es derivable en x sub 0 y se denota de la siguiente manera, ¿verdad? G compuesto, la derivada de dos funciones compuestas, G compuesta con f, la derivada de G compuesto con f de x sub 0 va a ser igual a la derivada de f multiplicado por f de x sub 0 y después multiplicado por la derivada de f de x sub 0, es decir, la derivada de lo de adentro. O sea, como que multiplicamos lo de afuera y después multiplicamos lo de adentro, ¿sí? En Paint se puede, lo puedo explicar detalladamente. En conjunto, ¿verdad? Vamos a ver aquí en esta partecita, por el tiempo. ¿Qué tengo acá? Tengo el conjunto D, ¿sí? Conjunto D que va, ¿a quién va? Al conjunto E, ¿sí? Conjunto D, y este va al conjunto de los reales, ¿sí? Conjunto de los reales. Oh, no se ve la pantalla. Ok. Yo se le mira la pantalla. Ok, no se ve la pantalla. Ok, no se ve la pantalla. Ok. Sí, no sé. Yo se le inicio, mira la pantalla.
Ok, ok. Está bien, entonces ahora sí, ¿verdad? Esta sí se mira, PDF. Ahora sí se mira la pantalla. Si se mira ahora, sí, ¿verdad? Y cuando hago cambio de PDF a Paint, como que ahí es donde, perdón, ok, qué raro. ¿La miran ahora? No, qué raro. Todavía no. Ok. ¿Y ahora? Ahora sí, ok. Ah, pues ahí disculpen que... Ok, entonces no me voy a salir entonces. Que ocupo Paint para explicarles detalladamente, ¿verdad? Pero el sábado puede hacer que les haga un bosqueo mejor más detalladamente. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos la regla de la cadena, ¿verdad? Veamos la función y vean cómo funciona, ¿sí? Veamos el ejemplo 5. Veamos el ejemplo 5. Dice, considere la función h que va de r a r definida como esto, ¿verdad? 4x al cubo más 3 elevado a la 7 más 2. Si consideramos g y f, entonces h va a ser la composición de g compuesto con f, ¿sí? Luego su derivada estará dada por esto, ¿verdad? Y vean qué es lo que hace, ¿sí? Vean qué es lo que hace. Primero deriva g. ¿Quién es g? G, a g le llama, ¿ve? Como que deriva lo que está afuera, lo que está entre los paréntesis lo deriva después, ¿sí? Deriva, ¿y cuánto le da eso? Le da esto, ¿verdad? Le da 7 porque pasa y el exponente disminuye en 1, no queda en 6, ¿verdad? Multiplicado por lo que está dentro del paréntesis. ¿Y qué es lo que está multiplicado? Mire la función, deriva lo que está fuera del paréntesis, ¿sí? F de x, ¿y qué nos da? El 3 pasa a multiplicarlo, pasa como coeficiente y me queda 3 multiplicado por 4, me queda 12 y el exponente 13 disminuye en 1 y me queda en 2. De ahí solo lo multiplica, ¿sí? 7 por 12 es 84 y nos queda ya esto, ¿verdad? Es bien importante la regla de la cadena, ¿sí? También tenemos el teorema de la derivada inversa, que es bastante importante, ¿sí? Sea y un intervalo y x sub 0 un punto interior de y, suponemos la función que va desde el intervalo y hacia los reales, una función 1, 1, es decir que es biyectiva, continua, sea f inversa, que va de f de y a y, en la función inversa, entonces f de x sub 0 es un punto interior de f de y, ¿sí? Como que vamos del dominio a las imágenes y ahora vamos de las imágenes al dominio, ¿verdad? Eso es lo que se define la función inversa.
Además, si f es derivable en x sub 0 y el denominador, que es la derivada de x sub 0 es distinto de 0, entonces vamos a decir que la función inversa es derivable en f de x sub 0, ¿sí? Y se va a expresar de esta manera, ¿verdad? Como la derivada de la inversa de f de x sub 0 va a ser igual a 1 sobre f sobre la derivada de f' de x sub 0, ¿sí? Ok, y estas son las propiedades que teníamos anteriormente, ¿verdad? Que se pueden demostrar. Ahí en el libro están las demostraciones, en el libro de cálculo diferencial. Las pueden observar, son muy importantes, pero las hacen por el medio de la definición que vimos anteriormente. Hoy faltan las derivadas de funciones trigonométricas, ¿verdad? Tenemos el teorema 5.1 y dice que sea seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Sabemos que son las funciones trigonométricas elementales, ¿verdad? Nos dicen que literal A, que la derivada del seno es igual al coseno, que la derivada del coseno es igual a menos seno, la derivada de c, la derivada de la tangente es igual a la secante al cuadrado, la derivada de la cosecante va a ser igual a menos la cosecante multiplicado por la cotangente, la derivada de la secante es igual a la secante multiplicado por la tangente, ¿sí? Y f, la derivada de la cotangente es igual a la menos la cosecante al cuadrado de x, ¿sí? Ok. Nos dicen que demostraremos únicamente literal A, ¿verdad? Los demás se la dejan como ejercicio al lector, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver por la definición, ¿verdad? La derivada del seno de x por definición que nos va a quedar. Nos va a quedar esto, ¿verdad? El límite cuando h tiende a 0 del seno de x más h menos el seno de x entre h. Ah, pero ¿quién es seno de x más h? Por identidades es igual a al seno de x multiplicado por el coseno de h más coseno de x multiplicado por el seno de h menos el seno de h, ¿sí? Entonces, sacando como fracción h, ¿sí? Convenientemente, los senos, saco factor común acá, en la parte del numerador saco el seno, ¿verdad? Saco el menos seno como factor común y me queda esto, ¿sí? Y aquí saco h de la fracción, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden observar, es cuando h tiende a 0, es decir, que con el seno de x es como una constante porque no está variando x, ¿sí? Entonces saco el seno y me queda solamente esto, ¿verdad? 1 menos el coseno de h sobre h, ¿sí? A esto el límite. Y acá el coseno de x, como tiene nada que ver con h, lo saco también. Y solo me queda, esto es por la propiedad del límite, ¿verdad? Cuando teníamos una constante multiplicada por una función. Y me va a quedar que el coseno de x multiplicado por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h entre h. Ah, pero ¿a qué es igual el límite este? ¿A qué dijimos que era igual? Esto a qué es igual. Ajá, ¿quién se acuerda? ¿Quién me puede decir en el mensaje? ¿Quién me puede decir en el mensaje? Ajá, ¿quién me responde en el mensaje? ¿A qué era igual eso?
que era igual. Todos están viendo el escritorio, ¿verdad? La pantalla, ¿sí? Lo que es sombreado como en amarillo, que es igual. Es igual a 0, ¿verdad? Y el límite este que tenemos acá, perdón, el límite este que tenemos acá es igual a 1, ¿verdad? Entonces al final solo me queda que la derivada del seno de x es igual al coseno de x, ¿sí? Que demostramos por definición que, perdón, es que todo se me sombrea, que que la derivada del seno de x igual al coseno de x, y así se pueden demostrar las demás, ¿sí? En el libro creo que están las demostraciones también. Ok, entonces aquí algebraicamente tenemos el ejemplo 6, calculamos la derivada de la función esta, ¿sí? Ya ahora jugamos ya con funciones trigonométricas y funciones polinomiales. Para derivar esta hacemos uso de la regla de la suma para derivadas y por lo tanto se hace separadamente. ¿Cuánto es la derivada de esto? ¿Sí? Es 2 veces el coseno, porque dijimos que la derivada del seno es el coseno, ¿verdad? Y el escalar solo lo sacamos de la función que queremos derivar. Y la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado, ¿sí? Pasamos el 3 a multiplicar como el coeficiente de x y el exponente se disminuye en 1 y nos queda 3x al cuadrado, ¿sí? Y también tenemos la derivada. Buscamos la regla del literal ¿verdad? Con la regla identidades trigonométricas o la derivada de las identidades trigonométricas, solamente aquí ocupamos esta, ¿verdad? Esta, y nos sale ya. Solo es cuestión algebraicamente, ¿sí? La derivada de esto nos va a dar como el resultado esto, ¿sí? Solo es con respecto ocupar algebraicamente, ¿sí? También tenemos este que lo podemos encontrar por medio de la regla de la cadena, ¿verdad? Ya vimos algunos ejemplos y esto solo es de revisarlo, ¿verdad? Ya vemos algunos ejemplos. Esto me interesa bastante, la derivación implícita, ¿sí? La derivación implícita, veamos, esto es bien importante, ¿sí? Dice la definición 6.1. Perdón, una función se dice que está escrita en forma explícita cuando la variable dependiente está despejada. La variable dependiente, ¿verdad? Es decir, que depende de otra variable. Por ejemplo, y depende de x, ¿verdad? Va a estar explícita como que no, cuando está despejada, la variable dependiente no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, estos casos, ¿verdad? Aquí y, que es la variable dependiente, está que la variable dependiente está despejada y no hay ningún problema derivarlo, ¿sí? El problema está en la definición 6.2, cuando una función se dice que está en forma implícitamente, es decir, que no se ve. Ese es el problema, ¿sí? La variable dependiente no está despejada, es decir, podemos pensar la regla de correspondencia como una expresión que depende de x o 0 y y, ¿sí? Ahí es el problema, cuando no está despejada la variable y, ¿sí? Entre algunos ejemplos de las de funciones en forma implícita tenemos esto, ¿verdad? ¿Ve? En algunos casos se pueden despejar la variable y en otros casos no, ¿verdad? Tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Aunque en esta se puede despejar y, ¿verdad?
Pero imagínense en esta no, porque aquí es y al cubo, aquí está y. Bien difícil despejar la variable dependiente, ¿sí? Pero para derivar funciones en forma implícita hay que hacer lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué primero que hay que hacer? Derivar, veamos el literal A que dice, derivar ambos miembros de la igualdad aplicando la regla de manera usual, ¿sí? Literal B, cada vez que se derive la variable y debemos multiplicarla por y'. Finalmente despejamos y', lo cual por lo general será mucho más sencillo, ¿sí? Vamos al ejemplo 8, encontrar y' y nos dan ¿quién? 5x multiplicado por y al cubo más y al cuadrado, y eso es igual a 9x menos 5y. Para este caso derivemos directamente ambos lados de la ecuación. ¿Qué nos dice literal A? Que derivemos ambos lados de la igualdad, ¿sí? Vamos al primero, derivamos esto, ¿sí? Derivamos esto otro, derivamos esto y derivamos este otro, menos 5y', ¿sí? ¿Sí? Por la derivada de 5y' me va a quedar y', ¿sí? Derivando esto, comenzamos, ¿sí? Porque dice la segunda, literal B, cada vez que se derive la variable y debemos multiplicarlo por y', ¿sí? Pero ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Solo acá tenemos un producto, ¿sí? La regla de la derivada del producto que dice, veamos atrás, ajá, ¿qué dice? ¿Qué dice la regla del producto? ¿Sí? La derivada de f' multiplicado por g más la derivada de f por la derivada de g', ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? La derivada de 5x multiplicado por y al cubo más 5x multiplicado por la derivada de y al cubo más la derivada de y al cuadrado, y eso va a ser igual a la derivada de 9x, que me va a quedar 9, ¿verdad? Y la derivada de 5y, que era me va a quedar siempre 5y', porque cada vez que aparece la variable y, vamos a multiplicarlo por y'. Entonces aquí como había y, nos quedó y', ¿sí? Entonces comenzamos a derivar. La derivada de 5x me queda 5 por y al cubo más 5x por la derivada de y al cubo. ¿Cuánto es? 3y al cuadrado, pero como aquí dice, como dice literal B, que hay que multiplicarlo por y' siempre, ¿sí? Más 2 veces y multiplicado por y', y eso es igual a 9 menos 5y', ¿sí? Ahora bien, ya teniendo esto en cuenta, pasamos las que tienen y', lo pasamos a un lado de la igualdad, y al otro lado de igualdad los que tienen los que no tienen y', ¿verdad? ¿Sí? Y'. Y despejamos, sacamos factor común y lo pasamos a dividir. Y ya tenemos de forma explícita la derivada de y', ¿verdad? Es bien importante esto, porque es bien complicado, a veces es bien complicado, y así podemos hacer con las funciones trigonométricas, ¿verdad? Tenemos esta y podemos hacer lo mismo que acabamos de hacer en el ejemplo anterior, ¿ve? ¿Sí? Desarrollando identidades, las derivadas trigonométricas con la proposición de las propiedades de la multiplicación, división, multiplicación por un escolar, la suma de funciones, de la derivada de funciones, podemos llegar también a obtener esto de la función esta, ¿verdad?
Seno de x más y más x al cuadrado y igual a x por el coseno de y. Y resolviendo algebraicamente llegamos a este resultado, ¿sí? Ahora vamos a las derivadas. Ya vimos las derivadas de funciones trigonométricas del seno, coseno, pero nos faltan las funciones, la derivada de las funciones trigonométricas inversas, ¿sí? ¿Todo bien ahorita? ¿Dudas? O si no, el sábado me preguntan, ¿verdad? Siempre es bueno repasar varias veces el material. ¿Preguntas hasta ahorita? Preguntas. Jocelyn, Walter, no se han dormido, ¿verdad? Ya tienen sueño, ¿no? ¿Verdad? Todo bien, ok. Ok, gracias, Jocelyn. Lo bueno es que todos me conocen a mí, al maestro, pero yo no los conozco a todos. Entonces tenemos la derivada de las funciones inversas, ¿sí? La derivada del arcoseno va a ser igual a 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. La derivada del arcoseno va a ser igual a menos 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Y así tenemos el C, tenemos el D, tenemos el E y tenemos el F, ¿verdad? Pero vamos cómo sale literal A, ¿sí? Le llamamos Y al arcoseno de x. Multiplicamos a seno a ambos lados y nos va a quedar seno de y igual a x, y derivamos explícitamente, ¿verdad? La derivada del seno de y va a ser el coseno, pero cuando aparece en la variable y, siempre lo vamos a multiplicar por el literal b, siempre vamos a multiplicar por y', ¿verdad? Esto, ¿ve? Cada vez que se derive la variable y, debemos multiplicar por y, ¿sí? Y eso es lo que hemos hecho acá. Como hemos derivado con respecto a y, siempre hay que multiplicarlo por y', y la derivada de x en la otra parte en la otra igualdad, la derivada de x es 1, entonces despejo y', que va a ser igual a 1 sobre el coseno, y esto va a ser igual a la secante, ¿sí? Pero esto no termina acá, porque ¿qué tenemos que llegar? Tenemos que llegar que la derivada del arcoseno de x es 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Pero tenemos seno de y. Pero según a qué era igual seno de x, partiendo de acá, ¿sí? Seno de y es igual a x, ¿sí? Pero x se puede escribir como 1 sobre x sobre 1, ¿verdad? Entonces nos implica un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Y cuánto sabemos que el seno, que es igual al seno del ángulo y? Va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa. Y vamos, ¿qué pasa? ¿Sí? Donde el lado opuesto mide x y la hipotenusa mide 1, ¿verdad? Por lo tanto, el lado adyacente mide ¿cuánto? El otro lado adyacente como la hipotenusa vale 1, vamos a tener 1 elevado al cuadrado, y el lado opuesto o el lado cateto va a ser x al cuadrado, ¿sí? Por teorema de Pitágoras, ¿verdad? Por lo tanto, la secante de y está dado por ¿cuánto? ¿Sí? Va a estar el seno de y va a ser igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Y eso por qué?
porque la secante de y es igual a 1 sobre el coseno de y. Entonces, veamos el triángulo, que va a ser igual al coseno de y. El coseno de y nos dice que va a ser igual a la al lado adyacente entre la hipotenusa, ¿verdad? Eso va a ser con respecto al coseno. Pero que tenemos acá 1 sobre el coseno. Por lo tanto, nos va a quedar que la secante nos va a dar esto, ¿sí? 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Ahora a esto que le aplico, ¿sí? A esto, perdón, seno de y que es igual a 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Pero entonces y a qué es igual. Y es igual a esto. Perdón. Entonces y' es igual a, como y' es igual a la secante de y la secante de y es igual a 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Pero y es la derivada de y, es la derivada del arcoseno, ¿verdad? Y llegamos a esto, de que la derivada del arcoseno de x es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Y también podemos, que hay otros ejemplos que ya vimos, son parecidos, solo es de estudiarlo, ¿verdad? Hoy vamos con la derivada de funciones exponenciales, que esto es lo último, ¿verdad? Tenemos la derivada de una función f de x, donde tenemos una a que es la base y el exponente de una variable x, con a mayor que 0 y a distinto de 1, ¿sí? Entonces, cuando tengamos este tipo de funciones exponenciales, vamos a decir que la derivada va a ser igual a ¿cuánto? La derivada de f de x va a ser igual a la x multiplicado por el logaritmo natural de a, ¿verdad? Podemos ver estos ejemplos. La derivada de la función f de x igual a 2 a la x está dada por ¿cómo? Ocupando esto, ¿qué nos queda? ¿Quién es a? ¿Quién es 2? ¿Verdad? Me queda 2 elevado a la x multiplicado por el logaritmo natural de a. Pero a ¿quién es? Es 2. Entonces me queda multiplicado 2 a la x multiplicado por logaritmo natural de 2. ¿Sí? Ahora vamos a la... Esta es la forma general ya, ¿sí? Esta es la forma general, pero con esta es suficiente. Vamos con la derivada de una función logarítmica, ¿sí? Con a mayor que 0 y a distinto de 1, ¿sí? Entonces vamos a decir que la derivada va a ser igual a 1 sobre x por el logaritmo de base a multiplicado por el exponente multiplicado por e, ¿verdad? Que este es la función exponencial, ¿verdad? Entonces vamos a tener que la derivada va a ser esto. Damos el ejemplo 12, ¿sí? En la derivada de la función tenemos el logaritmo base 2 de x está dado por 1 sobre x multiplicado por logaritmo base 2 multiplicado por e, ¿verdad? Entonces se pueden combinar todos los tipos de funciones. La derivada de funciones, ya vimos funciones polinomiales, la definición de derivada, las propiedades de la derivada, las aplicaciones, la composición de la derivada de una composición de dos funciones. Ya vimos la derivada de las funciones trigonométricas, la derivada de las funciones inversas y estas dos, ¿verdad?
la función, la derivada de funciones exponenciales y logaritmos, ¿verdad? Y con eso finalizamos la tutoría 3. Aquí hay bastante ejercicio, ¿verdad? Donde se puede practicar. Y esto sería todo, ¿verdad? No sé si tienen dudas de lo tutoría 3. Ok, el sábado, ¿verdad? Ahí aparecen todas las dudas. No, pero siempre recomiendo algo de que estudiemos el material, repasémoslo siempre, ¿sí? Repasémoslo siempre, ¿sí? Ok, todo bien. Eh, Agradecerle porque solo ustedes dos se conectaron. Sí, que hay que repasar más. Siempre es bueno que uno sepa, siempre es bueno repasar y practicar. Siempre, no decir, no, ahorita no quiero ver esto. No, siempre es bueno de repasar, ¿sí? Eh, el sábado, sí, correcto. La práctica. Siempre les he dicho, la práctica es importante en matemáticas. Y a la hora del examen, mejor todavía la práctica. Se le ocurren mejores ideas a uno para resolver los problemas de el parcial de cálculo diferencial o geometría euclídea o de cualquier otra materia. Entonces, decirles que, bueno, gracias por ponerme atención, gracias por haberse conectado. Yo sé que el esfuerzo es muy grande, pero la recompensa siempre es más grande, ¿verdad? Siempre es bueno, siempre lo importante es hacer lo bueno, no hacer lo malo. Siempre agradecerles por su atención. Yo sé que un poco aburrida la con respecto a la matemática, pero les digo, cuando ustedes ya sean licenciados, se van a sentir de emoción, de satisfacción, de orgullo que ha valido la pena tanto esfuerzo, tanto desveladas, tanto tiempo que se sacrifica uno por obtener la carrera que uno desea, ¿verdad? Así es que muchas gracias y siempre les agradezco que siempre están pendientes de la tutoría y eso es bien importante, ¿sí? Porque, bueno, a mí si no aparece nadie, ok, yo justifico, nadie se conectó, pero ustedes son los que realmente pierden, realmente ustedes son los que pierden, ¿verdad? Y yo sé que ustedes estudian, yo sé que tienen muchas cosas que hacer, pero el esfuerzo vale la pena. Yo se los digo porque yo he pasado esa experiencia y, y por eso les digo, o sea, siempre es bueno esforzarse. Entonces, muchas gracias por la atención nuevamente. Pasen feliz noche, cuídense, practiquen y adelante, no se detengan. Siempre hay que, como dicen los mexicanos, hay que echarle para adelante, ¿sí? Gracias, feliz noche. Ok, hasta el sábado, ¿verdad? Me voy a ver si me... ok, ok. Bueno, pasen feliz noche. Adiós.